por la consideración e invitación. En tercer y último lugar, le doy gracias a ustedes por acompañarnos desde la comodidad de su hogar o casa. Amén, hermano Jonathan. Amén. Bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que lo hace compañía desde su casa, ¿cierto? O a otro lugar donde usted se encuentre, así que también la gente que va ahí manejando en vehículos, ¿cierto? Los puede ver también a través de la página oficial del Canal 4. Va a mirar una alabanza y estaríamos de vuelta con el tema que hoy día vamos a exponer en conjunto. Que Dios les bendiga. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes nuevamente. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿cierto? Pueden dejarlo en los comentarios o enviarme también un mensaje al número que aparece en pantalla. Si tiene alguna duda sobre el tema que vamos a poner, que se llama ¿tiene respaldo bíblico la confesión positiva? Así que primero va a empezar mi hermano Miguel y él tiene la oportunidad ahora. Amén, hermano Jonathan. Como bien dijo nuestro hermano, el tema que vamos a exponer en conjunto lleva por título, a modo de pregunta, ¿tiene respaldo bíblico la confesión positiva? ¿Tiene respaldo bíblico la confesión positiva? Recuerde que es un título a modo de pregunta. Reitero por última vez, ¿tiene respaldo bíblico la confesión positiva? Como texto base vamos a usar Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pedro de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo, cierto, de Israel, como habrá, el verbo está en tiempo futuro, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ya? Entonces, ya está leído el texto base. Amén. En este capítulo, Pedro describe en detalle a los falsos maestros para que los cristianos conocieran sus características y métodos y así no cayeran en sus engaños. El pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y perniciosa de Satanás es la falsificación de la verdad y el engaño que produce en sus víctimas. Nada es más perverso que afirmar que se habla en nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. Santo eres Jesús. Me estoy refiriendo
al texto, o al capítulo mejor dicho. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. El tiempo futuro del verbo sugiere que los falsos maestros aún no habían comenzado su obra nefasta entre los creyentes a los cuales escribía Pedro. ¿Por qué, hermano Jonathan? Porque dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Habrá. El verbo está en tiempo futuro. Reitero esto. El tiempo futuro del verbo sugiere que los falsos profetas aún no habían comenzado su obra nefasta entre los creyentes a los cuales escribía Pedro, aunque ya estaban en acción en otras partes. Pues en 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 10 al 22 se usa el tiempo presente y también el pasado para referirse a tales personas. Los falsos maestros introducirían encubiertamente herejías destructoras en la iglesia. Ellos, escúcheme bien, se presentarían como maestros cristianos o de sana doctrina. Y hasta tendrían apariencia de piedad, hermano Jonathan. Cosa que nadie sospechara de ellos como falsos maestros. Al hablar de herejías, Pedro se refiere a doctrinas contrarias a las que habían sido enseñadas por los apóstoles. Estas podían incluir la negación del nacimiento virginal de Jesús, la deidad de Jesús, la resurrección corporal de Jesús y la segunda venida de Cristo, entre otras. La palabra griega que se traduce destructoras tiene que ver con la condenación eterna. Esta palabra, para su información, se usa en 6 ocasiones en esta carta para aludir siempre a una condenación definitiva e irreversible. Por esa razón es trágico que una iglesia trate como una virtud la tolerancia de enseñanzas e ideas ajenas a la Biblia en nombre del amor y la unidad. Algo cierto que estamos acostumbrados a escuchar. Los falsos maestros negarían al Señor que los rescató, es decir, no someterían su vida al Señor. Sus acciones traerían como consecuencia su destrucción repentina, es decir, muerte física, ¿cierto? O condenación. Amén. Atento. Pedro no fue el único. Escúcheme bien, Pedro no fue el único que advirtió a los creyentes acerca de los falsos maestros. Desde Jesús hasta Judas encontramos claras advertencias acerca de ellos. Debemos mantenernos escudriñando la palabra de Dios. De lo contrario seremos presa fácil para cualquier falso maestro, pastor o profeta. La falta de estudio o conocimiento acerca de la palabra de Dios puede resultar en caer en manos de falsos maestros, lo cual se conoce como apostasía teológica, lo cual lleva a la apostasía moral o práctica. Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dijo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, según las palabras del apóstol Pedro, se iban a levantar entre los creyentes falsos maestros. Amén. Y estos iban a
introducir encubiertamente en la iglesia herejías Amén, así es. destructoras. Así es, bendito Dios. Recuerde bien, introducir encubiertamente. Número uno, ellos se presentaban como maestros cristianos, como maestros de sana doctrina. Tenían apariencia de piedad. Así es, bendito. Hasta ciertos pasajes, quizá en ese entonces del Antiguo Testamento, podían usar. Ningún falso maestro vendrá a ti y te dirá, yo soy un falso maestro. Ningún falso profeta vendrá a nosotros y nos dirá, yo soy un falso profeta. Ninguno. Santo eres. Esta gente se presenta como maestros cristianos de sana doctrinas, predicadores de la palabra, tienen apariencia de piedad y medianamente conocen la Biblia. Amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que sacan el texto de su contexto, Amén. lo cual da origen a falsas doctrinas. En esta tarde queremos hablarte de una de ellas. Por cierto, muy propagada Amén. en Latinoamérica, Así es. nuestro continente, ya que Chile, cierto, es parte de Latinoamérica. Número uno, ¿qué es la confesión positiva? ¿Tiene respaldo bíblico la confesión positiva? En primer lugar, debemos definir esto, no a la luz de lo que nosotros creemos o entendemos, Amén. sino a la luz, hermano Jonathan, de sus propios exponentes. Amén. Claro, así debe ser, ¿o no? Amén. Entonces, ¿qué es la confesión positiva? La confesión positiva consiste en confesar o declarar en voz alta cosas positivas como riquezas, éxito, salud, sanidad, soluciones a problemas, etc. Según sus exponentes, no se trata simplemente de ser optimista, sino mayormente de una declaración de poder. Esto es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder para traer a la existencia o realidad lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Se refieren a sanidad y riquezas fundamentalmente. Esto se opone a la confesión negativa, que consiste en reconocer dificultades, pobreza y enfermedad. Quiero destacar algo. Esto es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder para traer a la existencia o realidad lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Se refieren ellos a sanidad, ¿cierto? A riquezas, fundamentalmente. Ahora, la gran pregunta es, ¿la sanidad es uno de los beneficios de la expiación de Jesús? Las riquezas es uno de los beneficios de la expiación de Jesús. Muy buena pregunta. Amén. Amén, hermano Jonathan. Amén, así es. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Para clarificar aún más esta práctica, presentaré dos casos hipotéticos. Un hombre recibe la mala noticia de que tiene cáncer. En lugar de preguntar por el tratamiento a seguir, reacciona diciendo:
Confieso y declaro salud sobre mi vida en este momento. Le arrebato a Satanás la salud que me quitó. Por otro lado, una madre le comparte a su amiga que supone que su hijo padece de autismo. Inmediatamente su amiga le manda a guardar silencio y le dice: no digas eso. ¿No sabes que tu boca tiene poder y que lo que sale de nuestros labios se vuelve realidad? Cancela o aborta lo que has dicho y declara bienestar sobre tu hijo y así ocurrirá. Los casos mencionados son hipotéticos, pero muestran una práctica común en muchas iglesias que profesan creer en la Biblia. Recuerda que no estamos hablando meramente del hecho de ser optimistas ya o positivos, sino que estamos hablando de una supuesta declaración de poder. Tremendo, ¿no? Entonces, eso es la confesión positiva. Los dos casos que presenté son hipotéticos, pero nos ayudan, hermano Jonathan, a comprender algo que está ocurriendo en muchos lugares. Amén. Confieso y declaro salud sobre mi vida en este momento. Me declaro sano. Amén. O decreto sanidad sobre mí. Qué tremendo, ¿no? Mire, observe bien esto. Si debemos decretar, si debemos confesar o declarar, ¿qué sentido tiene la oración? Piense un poco. ¿Para qué orar si estoy confesando, si estoy declarando? Amén. Entonces, observe bien esto. Esta práctica, en primer lugar, intenta eliminar la oración. Amén. Esto no es orar. Una cosa es orar y otra cosa es declarar, confesar, etc. Hablando de las variantes, ¿cierto? O mutaciones que ha tenido esta práctica desde el siglo XIX en adelante. Amén. Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad para que continúe con el tema. Amén. Bueno, igual que el tema anterior, vamos a presentar un video para que ustedes se den cuenta cómo ciertas personas como Guillermo Maldonado, que va a aparecer en el video, empieza a usar estas palabras, ¿cierto? Hablar de una confesión positiva a su manera de hombre, y él dice, él quiere, que le da orden a un huracán, y ahí, bueno, ahí usted va a quedar más que claro en el video. Amén. Como él le ordena algo natural. Por decirlo así, se cree como Dios, un Dios pequeño, así que vamos a ir al video. Amén. A continuación. Una vez más, el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado demuestra que es un falso profeta. En este video le vamos a mostrar una evidencia contundente de cómo Guillermo Maldonado hace decretos, profecías y declaraciones que no se cumplen y que demuestran que sus palabras no tienen ningún poder para crear realidades o darle órdenes a la naturaleza. Durante un servicio en su iglesia, Guillermo Maldonado comenzó a decretar y a darles órdenes al huracán Irma para que se desintegrara y no tocara la ciudad del estado de la Florida, donde se encuentra su iglesia. Observen el video a continuación. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, como apóstol, as an apostle, con autoridad sobre este territorio, authority over this en el territory, nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo ordeno I command a los vientos del este, the winds of the east, a los vientos del este, the winds of the ordeno east, al huracán, I command the hurricane, Irma, Irma, your name is Irma, tu nombre es Irma, 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 yo te ordeno, I command yo you, te ordeno, I command you, en the name of Jesus, en el nombre de Jesús, en donde estás ahora, where you're at now, yo te ordeno, I command you, disintegrate, desintégrate, disintegrate, desintégrate, disintegrate, desintégrate, disintegrate, desintégrate, dissolve, disuélvete, dissolve. disuélvete. Pero eso no es todo.
Maldonado, en su arrogancia, creyendo que puede ser igual a Dios, también le dio órdenes a los ángeles para que detuvieran el huracán Irma. Ordeno huestes celestiales, Heavenly hosts, huestes angelicales, angelic huestes hosts, angelicales. angelic hosts, Vayan ahora, go now, destruyanlo, destroy it, disuélvanlo. dissolve it, Ahora, now, ahora, now, ahora. now. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Padre, Jesús. lo declaro hecho. Father, I declare it Lo done. declaro hecho. Si Guillermo Maldonado es realmente un profeta y si realmente recibió la autoridad de Dios para darle órdenes a la naturaleza y decretar, entonces debemos esperar que el huracán Irma no entrara a Florida. Pero no fue así. Por el contrario, el huracán Irma ha arrasado con la Florida y hasta el presidente Donald Trump ha declarado estado de emergencia. Vean estas tristes imágenes de cómo Irma arrasó con la Florida, provocando grandes daños e inundaciones. ¿Por qué no se cumplió el decreto de Guillermo Maldonado? ¿Será que los ángeles no escucharon las órdenes de este supuesto apóstol y profeta? Si realmente Dios habló a través de sus decretos, entonces ¿por qué el huracán Irma no se desintegró antes de llegar a Florida, tal como lo ordenó Maldonado? Pero esta no es la primera vez que los decretos y profecías de Guillermo Maldonado fallan. También sucedió lo mismo decretando sanidad para el famoso jugador de fútbol Falcao. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por mi hermano Falcao, donde quiera que esté, Señor, que tu nombre sea exaltado en el 2014, a través de sus goles, a través de lo que haga, y ahora mismo en el nombre de Jesús ordeno ligamentos nuevos. Ligamentos nuevos. Vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Un ligamento nuevo. Padre, todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano. Restaurado. Ligamentos nuevos te declaro sobre tu pierna. Pero la profecía y el supuesto milagro eran falsos y nunca se pudo recuperar para jugar en el Mundial de Brasil 2014. Nunca hubo testimonio de sanidad por parte del jugador y su recuperación fue mucho tiempo después del Mundial y de la supuesta profecía de sanidad de Maldonado. Lo triste es que, aunque habiendo tantas evidencias de las mentiras de este Maldonado, el propio alcalde de la ciudad de Miami había decretado años antes el día del apóstol Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es seguido por millones de personas. Con sus prédicas y conferencias ha expandido la falsa enseñanza de decretar, declarar y arrebatar. En el nombre de Jesús. Padre, lo declaro hecho. Father, I declare it Lo done. declaro hecho. I declare it's Lo done. declaro hecho. Esta falsa enseñanza ha hecho mucho daño en América Latina y en Estados Unidos. El pastor Miguel Núñez ha advertido sobre esta peligrosa herejía. Porque estamos en medio de todo un movimiento que habla del poder de la palabra hablada. El movimiento del decláralo, proclámalo y recíbelo. El movimiento de la fe. Es un movimiento centrado en el hombre. Es un movimiento que promueve la exaltación del hombre. Humaniza a Dios y diviniza al hombre, pensando que nosotros tenemos la capacidad al hablar de crear nuestras propias realidades, y usan versículos como lo que acabamos de mencionar para hablar de cómo Dios creó realidades al hablar, pero no estamos hablando de la misma palabra ni estamos hablando del mismo ser. También el pastor Otto Sánchez en este breve video dice algo muy importante sobre esta herejía. Dios como realidad, como ente, como el ser que es, tiene la capacidad que le distingue a él como persona, de el ser que es, tiene la capacidad que le distingue a él como persona, de él crear por medio de lo que él dice, no nosotros. Por eso hay gente que dicen ser creyentes, que están diciendo, yo declaro. ¿Por qué? Porque como ellos dicen que son hijos de Dios y que son hechos a imagen y semejanza de Dios, si ellos dicen yo declaro, entonces lo que ellos están diciendo se tiene que materializar. En otras palabras, ellos quieren construir realidades por medio de lo que dicen. Yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Pero eso nosotros no somos dioses. Eso no es una prerrogativa de nosotros. Hermanos y amigos de Evangelio Puro, debemos exponer estas mentiras de Guillermo Maldonado,
pues están causando mucho daño y eso no viene de Dios, sino del diablo. Si crees que este video te ha edificado y puede ayudar a otros a conocer la verdad del Evangelio, Bueno, ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, las palabras de este falso apóstol o falso profeta, falso pastor también, las tiene todo este hombre Guillermo Maldonado. Él da órdenes a algo natural, ¿cierto?, al huracán Irma. Incluso él en una parte dice, declaro. Para que ustedes sepan, declarar tampoco es una forma de oración. Amén. Para que les quede claro, él no en ninguna parte ora, sino solamente da orden, incluso da a los ángeles, hermano Miguel, Amén, para que detengan el huracán Irma. Imagínense esas palabras, ¿ya? Entonces nosotros estamos haciendo esto para que usted entienda lo que nosotros estamos hablando, para que usted el día de mañana se encuentre con alguna persona que empieza a declarar o a decretar cosas así como lo hizo este falso apóstol Guillermo Maldonado, como muchos otros más lo han hecho, para que no escuche sus predicaciones y escuche un predicador de sana doctrina que conforma la escritura. ¿Ya? Vamos a continuar con el segundo punto del tema, expresiones de la confesión positiva. Las expresiones de esta enseñanza son: yo confieso, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo profetizo, yo arrebato, etc. Esto se hace bajo la convicción de que mi boca o lengua tiene poder. No se trata de fe en Dios, sino en mis palabras. Ustedes, bueno, como le dije anteriormente con respecto al video, este hombre dice, yo declaro, ¿cierto? O ordena a ciertas cosas. Pero aquí puede ser bien claro, porque aquí dice, yo confieso, yo decreto. Porque muchos ocupan estas palabras, hermano Miguel, para decretar cosas materiales o salud sobre las personas, como hemos hablado, ¿cierto? Y usted, ¿por qué? ¿Se imagina usted por qué esta iglesia de Guillermo Maldonado, Cash Luna, hermano, se llena? amén. Porque estos predicadores, estos falsos predicadores, siempre están decretando cosas como ellos se creen, por decirlo así, semidioses, que ellos tienen la autoridad. Imagínense las palabras que él dice: yo como apóstol y autoridad, ¿ya?, ordeno que se detenga el huracán Irma, una cosa así, ¿cierto? Amén. Pero él, lamentablemente, no es un apóstol de oficio. No tiene el ministerio apostólico como lo tenía el apóstol Juan, el apóstol Amén. Pedro, ¿cierto? Como aquellos apóstoles. Y este hombre se quiere como que tiene autoridad sobre los ángeles. El único que tiene autoridad es Dios sobre los ángeles. ¿Ya? Para que le quede bien claro. Entonces, esta gente dice, yo establezco sobre ti sanidad. Yo establezco sobre ti un auto. Yo profetizo, te profetizo, yo te profetizo. El yo personal. Amén. ¿Ya? Eso que les quede bien claro. Hay mucha gente que hoy día dice, declara, hermano, confiese con su boca. Sí, para eso está la oración, como decía el hermano, para nosotros confesar también y orar al Padre. Obviamente que Dios nos puede bendecir, pero esta gente ocupa estas palabras. Amén. Yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo profetizo, yo arrebato. ¿Me entienden? Entonces son cosas que hoy día pasan a nivel mundial también, en otros países, como él decía, ¿cierto? Lamentablemente hoy día acá en Chile igual se ve esto. Amén. Y lamentablemente es una pena que hay gente que lleva tiempo y todavía siga con estas palabras, yo decreto o yo declaro. Amén. Bien, continuamos. Los profetas del Antiguo Testamento al profetizar decían, así dice el Señor. Esta expresión aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento, pero hoy nos encontramos con una camada de predicadores que en su criterio tiene más autoridad que los profetas de Israel, ya que usan el yo personal. Como les dije anteriormente, el yo personal. Pero aquí, claramente, los profetas de Israel dicen, así dice el Señor. Amén.
eran enviados por Dios mismo, ¿cierto? Y así le hablaron al pueblo de Dios. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Pero hoy día, como les dije, lo encontramos con varios predicadores que usan el yo personal. En campaña evangelística, en las mismas congregaciones hacen un llamado: yo te declaro sanidad, yo te declaro sano hoy día. Como que si ellos tuvieran una autoridad superior. ¿Ya? No, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Entonces, claramente esta gente usa el yo personal. Un ejemplo: yo declaro sobre ti una casa nueva. Según tal declaración es una orden, por lo tanto, esto debe realizarse en el mundo físico. Según ya se realizó en el mundo espiritual, entonces pronto sucederá. Entonces lo que dicen estas personas tiene que suceder porque supuestamente ya esto ya se realizó en el mundo espiritual en el Calvario de la cruz. Amén. Cuando Jesucristo, ¿cierto? Ahí. Entonces, claramente ya esta gente ya le pone más cosas a la cosecha, por decirlo así, con declarar: yo declaro sobre ti una casa nueva. Entonces empiezan a tener como la autoridad, a declarar, ¿cierto? Y a decretar. Bien, continuamos. La enseñanza de la confesión positiva implica que reinamos como monarcas en esta vida. Enseña que los creyentes deben dominar en vez de ser dominados por las circunstancias. La pobreza y enfermedad normalmente son mencionadas como algunas de las circunstancias sobre las cuales los creyentes deben tener dominio. En el movimiento La Palabra de Fe, muchos son las personas que emiten decretos, pero cuando son consultados acerca de ello, la gran mayoría no sabe qué responder. Una pregunta: ¿crees realmente que Dios te ha dado poder para decretar? ¿Usted cree que Dios nos ha dado el poder para nosotros poder decretar o declarar, o yo establezco, yo arrebato, o yo confieso? Dígame usted, envíame un texto bíblico que diga eso, que Dios nos ha dado poder para poder decretar algo. No sé si el hermano Miguel aparecerá en la Biblia, porque yo no lo he encontrado eso. Pero claramente, obviamente que no, Dios nos ha dado la autoridad. Si la Biblia lo enseña a nosotros a orar por el prójimo, sí, obviamente Dios nos va a bendecir, pero yo no tengo el poder para decretar algo material. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, claramente, esta gente está errada. Amén. Le vuelvo a repetir: si usted escucha a algún predicador diciendo yo declaro sobre ti, no le crea. Amén. No le crea. Yo declaro esto. ¿Qué pasa si el día de mañana, no sé, usted lleva a un familiar a una congregación, ¿cierto? Hay un predicador, no sé, en visita o de casa, por decirlo así, y el varón empieza a decretar sanidad sobre esa persona que usted lleva enferma y los días pasan y sigue con la misma enfermedad. Entonces el varón se equivocó, se erró lamentablemente, porque habla la persona, habla el ser humano, habla de su propio corazón, el yo personal. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, queridos hermanos televidentes que lo están viendo también a través de la página oficial. Entonces, esta enseñanza, lamentablemente, como les dije anteriormente, estas congregaciones de Cash Luna, Guillermo Maldonado, de GCNATN, entre otros más, se llenan porque esta gente empieza a declarar y a decretar cosas materiales. Lo que más busca la gente es eso, cosas materiales y por decirlo así, medicina para su salud, su enfermedad. ¿Me entienden? Entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino. El decreto es una decisión u orden. La palabra se usa bastante en el campo de la política y en asuntos judiciales. En la escritura tenemos ejemplos de seres humanos decretando, como lo son el rey Darío y el rey Asuero, quienes emitieron decretos que habían de ser obedecidos debido a la autoridad que tenían como monarcas. Si bien es cierto que un rey puede decretar, su decreto es preceptivo y no eficaz. Es decir,
Su mandato no tiene poder para crear una realidad y puede ser desobedecido. La palabra decretar se usa en la Biblia en relación a Dios en dos maneras diferentes. Primero, los decretos de Dios son sus mandatos, a los cuales llamo decretos preceptivos y deben ser obedecidos. Amén. En segundo lugar, la palabra decreto se usa para referirse a una determinación de Dios, la cual ocurrirá. A este decreto le podemos llamar decreto eficaz, para diferenciarlo del anterior. Cuando Dios dijo, sea la luz, era imposible que eso no ocurriera, y cuando dijo Jesús, Efata, era seguro que ese hombre oirá y hablaría claramente. A lo largo de la historia, vivieron hombres con autoridad divina para hacer milagros. Sin embargo, un sencillo análisis histórico es suficiente para darnos cuenta que después de los apóstoles nunca ha habido un tiempo de milagros como lo hubo en los comienzos de la iglesia primitiva. Adicional a esto, el poder para hacer milagros en nombre de Dios no era para todos. Eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 12 versículos 28 al 30, mientras que hoy día se enseña que todos los creyentes deben y pueden decretar milagros, lo cual es ajeno a la verdad de las Escrituras. Bien, como acá le decía, cierto, les leía que del tiempo de los apóstoles, cierto, ya ahí ocurrían milagros, ciertas sanidades, pero lamentablemente hoy día esta gente se cree como más superior a estos hombres de Dios, cierto, que aparecen en la Escritura, porque como le dije anteriormente, Guillermo Maldonado dice como él tiene autoridad. Entonces esta gente lamentablemente está errada en la parte de la Biblia. Ya incluso nosotros tenemos decretos para obedecer los mandamientos de Dios. Eso nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios nos manda a hacer muchas cosas a nosotros. Así que ya hasta aquí dejaría mi punto, mi hermano. Amén, hermano Jonathan. Es necesario recordar o recalcar que esta gente cree que Jesús en la cruz no solamente conquistó la salvación de nuestra alma, ya por así decirlo, sino también la sanidad ya de nuestro cuerpo o para nuestro cuerpo. También el bienestar económico o las riquezas. Ya yo preguntaba hace unos minutos, efectivamente la Biblia no habla de que uno de los beneficios de la expiación son la sanidad, las riquezas, etc. Cuestiones, digamos, materiales o terrenales. Podemos hablar, por ejemplo, de la salvación. Podemos hablar de la santificación. Podemos hablar de la justificación. Podemos hablar de la glorificación. Podemos hablar de cosas que siempre nos están enlazando o uniendo con Dios. Recuerde siempre esto a la luz de una buena exégesis. Jesús no murió en la cruz para hacernos ricos o millonarios, para que tuviésemos una salud completamente perfecta. No. Digamos que es uno de los fundamentos o es el fundamento de toda esta cuestión. Para ellos esto ya está hecho, está ejecutado. Así que ahora hay que ordenar simplemente. Pero recuerde bien, Jesús en la cruz no pagó por la sanidad de nuestro cuerpo. No pagó para que tuviésemos hoy día una buena posición económica. No. Yo sé que hay textos que parecieran decir eso. Por una cuestión de tiempo no podemos detenernos ahí. Pero a la luz de una buena exégesis o interpretación, le puedo hablar de la salvación,
Le puedo hablar del perdón de pecados, le puedo hablar de la santificación, justificación, glorificación, las glorias del cielo, etc. Le puedo hablar de tantas cosas. Pero Cristo viene siendo el centro. Amén. El mensaje es cristológico o cristocéntrico. Amén. No antropocéntrico, no se basa en lo que usted quiere. Mi hermano decía una gran realidad en delante. ¿Por qué son muchos, millones las personas que siguen a estas personas? ¿Por qué? Porque en ese lugar se les ofrece lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos desean. Amén, así es, hermano. ¿Quién no quiere sanidad? Yo quiero sanidad, yo quiero salud, yo quiero dinero, yo quiero trabajo. ¿Quién no? Amén, así es. ¿Quién no? Ese es el tema. Eso es lo que le agrada a la carne. Ahora, podemos decir de que la sanidad está incluida, fíjese bien, está incluida en los beneficios, pero no hablando del tiempo presente, sino en el día de mañana. Amén. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, desde ahí en adelante este cuerpo jamás se va a enfermar. Amén. Que se entienda de esa manera. Amén, amén. ¿Se entiende, hermano Jonathan? Amén, sí. Pero que yo diga que Jesús, o uno de los beneficios de la expiación, es la sanidad. Y por eso se trata de declarar, y usted sí o sí va a ser sano, yo le estoy mintiendo abiertamente. Amén. Número 3, ¿cuál es el origen de la confesión positiva? Debo remontarme al siglo XIX. Surgen varios nombres, pero hay uno que me llama bastante la atención. Phineas Quimby, quien vivió entre los años 1802 y 1866. Por si acaso se escribe Phineas Quimby, ¿ya? Pero se pronuncia Phineas Quimby. Fue un relojero, filósofo, mentalista y mesmerista estadounidense. Este hombre es el creador de lo que se denominó el nuevo pensamiento, que tiene similitudes con la metafísica y con el monismo hindú. El mensaje central del nuevo pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias y a su visión del mundo. Por ese motivo, el nuevo pensamiento pone un gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. El nuevo pensamiento es una corriente filosófica que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Conocido en sus inicios como ciencia mental, años más tarde recibiría el nombre de Nuevo Pensamiento. Este movimiento creció, internacionalizándose y produciendo grandes escritores durante todo el siglo XX. El Nuevo Pensamiento no es en sí una religión, aunque de este movimiento surgieron algunas instituciones filósofos religiosas como el movimiento Unity Church, la ciencia de la mente y la ciencia divina, entre otros. Entonces, el origen de esta enseñanza no se encuentra en la palabra de Dios, sino en la filosofía y el ocultismo de la mano de Phineas Quimby. Phineas Quimby. Usted lo puede rastrear, usted lo puede estudiar. Amén. Ya está en la internet. El padre del nuevo pensamiento. Amén. Ahora, Phineas Quimby no era cristiano. ¿Ya? Punto número 4. La confesión positiva y su relación con la iglesia. ¿Cómo llega la iglesia a esto? Muy buena pregunta, hermano Jonathan. Amén. ¿Cómo llega a la iglesia? ¿Cómo llega la iglesia a esto? Para hablar de esto debo remontarme al siglo XIX. Te hablaré en síntesis de un hombre llamado S. William Kenyon, quien vivió entre los años 1867 y 1948. Kenyon
comenzó a predicar en una iglesia metodista en la ciudad de Ámsterdam, New York, a la edad de 19 años. Prosiguió su preparación ministerial en varias escuelas de aquel entonces, pero hubo una que marcó su vida de forma especial y definitiva. En el año 1891 entró a estudiar a una escuela de oratoria llamada Emerson, la cual estaba ubicada en Boston. Allí se encontró con la enseñanza del nuevo pensamiento del filósofo o curandero Phineas Quimby. Tal enseñanza se trataba del poder mental y la palabra de fe. Kenyon adoptó esta enseñanza, pero se debe aclarar que no se trataba solo de pensar positivamente, sino también de declarar con la boca tal pensamiento como evidencia de que se tiene una mente positiva. El nuevo pensamiento de Phineas Quimby enseñaba que la persona podía sanar de cualquier enfermedad con el poder de la mente a través de la confesión de fe. Durante sus campañas, Kenyon animaba a los enfermos para que declararan sanidad sobre sus cuerpos enfermos, para así, según él, materializar las promesas de Dios en cuanto a sanidad, olvidando que nuestro pensamiento y confesión no tienen el poder para materializar las promesas de Dios. A partir de ahí, su ministerio relativamente se tornó distinto en creencia y práctica. Después de pastorear varias iglesias, Kenyon fundó un instituto bíblico y fue su presidente por 25 años. En el año 1923, fundó la Iglesia Bautista Independiente Figueroa en Los Ángeles, California, donde inició su ministerio de evangelización por radio. Esto dio grandes resultados, como la fundación de la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto. Estamos hablando de un ministerio fructífero. Kenyon, por si acaso, no era pentecostal o no se autoproclamaba así. Pero los 16 libros que escribió y el ejemplo de un ministerio fructífero provocaron un gran impacto en varios ministerios pentecostales y carismáticos, como por ejemplo en el ministerio de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es considerado el padre del movimiento Palabra de Fe o Confesión Positiva entre los pentecostales o carismáticos. Kenneth Hagin. En el año 1933, según la biografía, se convirtió al Señor, luego empezó a predicar en una pequeña iglesia interdenominacional en Texas. En el año 1937, según fue bautizado en el Espíritu Santo, pastoreó varias iglesias y también se dedicaba a la evangelización de forma constante. Un día, Hagin conoció las enseñanzas de Kenyon con relación al pensamiento y al verbo positivo. Al tiempo las divulgó en sus libros, cassettes y seminarios, dando mucho énfasis al verbo de fe o al confesar en fe la realización actual de ciertas promesas bíblicas respecto a salud y prosperidad. Se formaba la idea de que todo dependía de mi confesión de fe. Por lo tanto, Dios estaba obligado a cumplir lo que se reclamaba. Siempre se hacía esto con fines de salud y prosperidad terrenal. Tales enseñanzas siguieron afectando o influenciando a varios evangelistas y pastores a nivel internacional. Voy a darles a conocer una lista resumida de ellos. Kenneth Copeland, Benny Hinn, Frederick Prissy, John Avancini, Robert Tilton, Paul Yonggi-Cho, que falleció hace poco, Guillermo Maldonado, Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, Joel Austin y César Castellanos. Mire, todo lo que le estoy diciendo, usted lo puede encontrar en la internet y de fuentes fiables. No estoy por si acaso inventando nada. Ese William Kenyon existió.
Kenneth Hagin existió. Y es considerado como el padre de este movimiento entre o por los pentecostales y carismáticos. A ver, Kenneth Hagin en su libro, mire, ahora estoy citándole un libro de Kenneth Hagin, o sea, alguien no podría decir los hermanos están inventando. Ocurre que la gente no está acostumbrada a este tipo de mensajes. Amén, hermano Jonathan. Amén. Ese es el tema. Amén. ¿Ah? Kenneth Hagin en su libro, traducido al español, Cómo escribir su boleto con Dios, publicado en el año 1988, afirmó que el mismo, esto lo afirmó él por si acaso, no lo estoy afirmando yo, afirmó que el mismo Jesucristo se le apareció personalmente y le dio la fórmula para la fe. En el primer capítulo, titulado Jesús se me apareció, Hagin dice que cuando él estaba en el Espíritu, exactamente igual que el apóstol Juan en la isla de Patmos, una nube blanca le envolvió y empezó, dice, a hablar en otras lenguas. Entonces, dice Hagin, el mismo Señor Jesús se me apareció. Estuvo como a 3 pies de mí. Después digo de una extensa conversación. Según Hagin, Jesús le dijo a él que tomara una pluma y un pedazo de papel. Y le dice, escribe 4 pasos. Jesús entonces le dice a Hagin que si cualquier persona, donde sea, tomara estos pasos o pusiera en operación estos 4 principios, recibirá todo cuanto quisiese, de mí o de Dios el Padre. Según Hagin, la fórmula es simple: dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. Estos serían los 4 pasos. Primero debes pensarlo, visualizarlo en tu mente. Luego debes declararlo. Por fe recibirlo y luego contárselo a otro con la intención de influenciar, digamos, su vida. Como reitero esto, lo reitero, haciendo un análisis exhaustivo de la Biblia, no encontramos en ninguna parte que uno de los beneficios de la expiación sea la sanidad para el cuerpo, sean las riquezas. Eso no existe en la Biblia. Lo que existe es bastante palabrería. Amén. Lo que existe es bastante texto o frase sacado de contexto. Eso es lo que existe. Mi hermano luego va a hablarle a usted de los pasajes que usan, porque siempre se está usando un pasaje bíblico, 2 pasajes bíblicos, 3 pasajes bíblicos para hablar, digamos, de una doctrina. Pero hay que estudiar el texto en su contexto. ¿O no, hermano Jonathan? Amén. Claro. Lo que está ocurriendo es que no se está estudiando el texto en su contexto. Así es. Ahora, cuidado. Esto no está solamente presente en la predicación o ministración, como le llaman otros. Esto también está presente en la música cristiana. Amén. Tenemos a cantantes que, por cierto, tienen muy buena voz. No estamos cuestionando su talento, no estamos cuestionando el talento. Pero que de alguna manera se han dejado influenciar por esta cuestión. Una de ellas, por ejemplo, es Nancy Amancio. Amén. ¿Quién escuchó o quién ha escuchado las primeras canciones de esta mujer? Pero una vez que esta mujer es influenciada por el nuevo pensamiento, por la confesión positiva, entonces esto lo introduce en su música. Entonces luego es arrebatarle al diablo lo que nos pertenece. Como bien dijo en una oportunidad el pastor dominicano Miguel Núñez, mi vida está en las manos del Señor. Mi salud está en las manos del Señor. Hermano, tu vida no está en las manos del diablo. Mi vida, mi salud, mi familia,
Mi presente y mi futuro están en las manos del Señor. Yo no tengo nada que arrebatarle al diablo. Yo no tengo que ir por la vida decretando, atando, desatando, etcétera, etcétera. No. Amén, así es. Ese es el problema que tenemos hoy día. Ese es el problema que tenemos hoy día. Reitero, siempre han existido textos. Pero recuerde, es un texto que se saca del contexto. Amén. Entonces, le hablé de dos personas, fundamentalmente. Esek William Kenyon y Kenneth Hagin. Mire, para que usted sepa, a Kenneth Hagin se le acusó de plagio. Hablando de que lo que él escribía o enseñaba, ya, lo había sacado en este caso de Kenyon, que se entienda así. Podemos decir de que el verdadero padre de la confesión positiva es Kenyon, y no Hagin. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que Hagin lo propagó más. Ese es el tema. Pero si vamos a hablar del creador como tal o del fundador, podemos hablar de Kenyon. Pero, como le digo, Hagin lo propagó más. Es por eso que se le considera el padre y a lo mejor muchos olvidan a Kenyon. Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad. Amén. Vamos con el quinto punto. Dice, textos sacados de contexto que se usan para sostener o justificar esta práctica. Uno de los textos más utilizados para apoyar la práctica de la confesión positiva es Romanos 4, versículo 17. En varias ocasiones he escuchado personas usar este texto para decir que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Esto es sencillamente una cita incorrecta del texto que dice: Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. De manera que este texto, lejos de apoyar la confesión positiva, la contradice. Es Dios quien tiene poder para decretar que los eventos ocurran. Abraham simplemente creyó la palabra de Dios que le había sido dicha. Es decir, la palabra de Abraham no tuvo nada que ver con el cumplimiento de la promesa, sino la palabra de Jehová. Dios habló y Abraham creyó. Amén. Porque mucha gente cree o piensa que sus palabras ya tienen poder, autoridad. Aquí claramente este texto lo deja bien claro, que la gente malinterpreta, lo saca el texto fuera de contexto, ¿cierto? Y empieza a hablar cosas que no van conforme a la escritura. Aquí el único que puede dar la orden de decretar, de decir que el mar se mueva, o infinidad de cosas, amén, que los vientos se muevan, es Dios. Amén. ¿Ya? Continuamos. Otros textos usados para apoyar esta práctica son los versos que hablan de confesar. He escuchado a personas defender la confesión positiva simplemente diciendo: la Biblia dice que tenemos que confesar con nuestra boca. ¿Ya? Es cierto que la Biblia habla de confesar. Sin embargo, lo que estamos llamando a confesar son cosas ciertas, como el señorío de Cristo, que eso lo encontramos en Romanos capítulo 10 versículo 9 y en Mateo capítulo 10 versículo 32, y la realidad de nuestros pecados en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y en Mateo capítulo 3 verso 6. No estamos llamados a confesar algo que nosotros queremos que pase y creemos que es la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros podemos confesar, ¿cierto?, el señorío de Cristo, nuestros pecados, etc. Pero tampoco nosotros podemos pedir o confesar algo que queremos que pase, algo como algo natural o físico, por decirlo así. Nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder. Amén.
Siempre nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios y orar, clamar, ¿cierto? Bien, continuamos. Amén. Otros textos utilizados para apoyar la confesión positiva son aquellos donde se nos manda a tener fe. Al parecer, de alguna manera se asume que la confesión positiva es la manera correcta de expresar la fe, aun cuando no hay apoyo bíblico para tal idea. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una pregunta. ¿Literalmente podemos dar vida y muerte con nuestra lengua? Obviamente que nosotros podemos edificar con nuestra boca y a la vez también destruir. Para que más o menos entienda lo que se trata el versículo. El falso pastor Cash Luna comúnmente antes de dar su sermón dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Es decir, así como que este hombre se cree Dios, porque él dice que tiene palabras de milagro, ¿cierto? Tiene poder en su boca. Entonces, esta gente lamentablemente, hermano Miguel, se cree como un Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó con el COVID? Claro, exactamente, mi hermano menciona qué pasó con el COVID. Si estos hombres tenían poder en su boca, en sus palabras, ¿por qué no declararon sanidad o decretaron sanidad sobre toda esa gente que padeció del COVID? ¿Cierto? Porque murió mucha gente. Amén. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron esa gente? Dígame usted. Escondido, con miedo. Entonces, para no desviarnos del tema, continuamos. Miremos el texto del capítulo. Miremos el contexto, del capítulo. Versículo 4. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Es decir, las palabras sabias edifican, direccionan, bendicen, dan vida en términos emocionales y espirituales, etc. Entonces, es decir, claramente que las palabras sabias, ¿cierto?, edifican, direccionan, bendicen, dan vida en términos emocionales y espirituales. En el verso 6 y 7 dice: con sus palabras los necios se meten continuamente en pleito, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Las palabras de los necios, a diferencia de las palabras de los sabios, traen problemas, destrucción o ruina para sí mismo, obviamente para los demás. El 20. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Si nos damos cuenta, estos versículos que están conectados con el versículo 21 están hablando de lo que efectos que provocan las palabras, en el sentido de que con ellas se puede edificar a una persona o destruir a una persona. Podemos ofrecer soluciones o meternos en problemas. Es decir, que con nuestras palabras podemos provocar estas cosas, ¿cierto? Destruir a una persona o edificarlas con nuestras palabras. Nosotros obviamente que tenemos que tener mucho cuidado al hablar. Si queremos que una persona se edifique con la palabra de Dios, o restaurarla, ¿cierto?, dándoles palabras obviamente de ánimo, de fortaleza, no palabras de destrucción. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestros labios. En 3 de Juan capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el buen deseo de Juan, el apóstol a Gallo, y no una confesión positiva o una
promesa de Dios, donde voy a ser prosperado en todas las cosas. Aquí el apóstol Juan, ¿cierto?, le desea que él sea prosperado, pero en ningún momento él le dice, yo te decreto, yo deseo. Es decir, que él anhela. Amén, amén. Él anhela que Gayo sea prosperado, ¿cierto? Entonces, para que usted vaya entendiendo que acá el apóstol Juan nunca usa la confesión positiva para decirle, amén, yo te decreto que seas prosperado. Bien, continuamos. La Biblia no enseña nada de un poder mental y verbal de creación donde con tal solo declarar o decretar las cosas suceden. Los propagadores de esta enseñanza, para darle un toque bíblico, citan unos textos bíblicos que hablan sobre la promesa de Dios para su pueblo, pero para el pueblo de Israel, ya que para ellos el pacto incluía prosperidad terrenal siempre y cuando cumplieran los mandamientos del Señor. Con declaraciones positivas, estos tratan o quieren traer a la existencia tales promesas. El pasaje o texto favorito de los que predican la confesión positiva es Marcos capítulo 11 versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, entre paréntesis, según ellos, aquí está la clave, a este monte quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho de lo que dice, lo que diga se le hará hecho. Al leer rápidamente o superficialmente el versículo, entendemos que podemos mover un monte con una declaración de fe, ¿ya? Todo texto está dentro de un contexto, que son los versículos que giran en su entorno. Vamos a examinar el contexto para comprender bien la situación. Marcos capítulo 13, versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En primer lugar, Jesús tuvo hambre. Se acercó a la higuera para ver si tenía higos, para saciar su hambre. Pero no tenía ninguno, ya que no era el tiempo de dar higos. En segundo lugar, la higuera sin fruto representa el rechazo del pueblo de Israel hacia Jesús. Jesús no encontró en su pueblo fruto de fe, fruto de aceptación, fruto digno de arrepentimiento. En pocas palabras, Jesús cuando habla de la higuera se refiere a Israel, ya que no encontró frutos de fe, ¿cierto? Frutos de aceptación, porque ya sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a Jesucristo. En tercer lugar, Jesús, a través de lo que ocurría a la higuera, les da una lección de fe a sus discípulos. Versículo 20 al 23. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Todos vieron la declaración de Jesús sobre la higuera, se había cumplido, pero impresionado se acercó al maestro y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En otras palabras, se cumplió lo que declaraste. Jesús aprovecha la instancia y le da una enseñanza diciendo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo primero que le dice Cristo es tened fe en Dios. Esta es la base y la verdadera enseñanza del versículo y pasaje. La enseñanza de Cristo no es la declaración positiva. Cristo no le está diciendo que en su boca tienen un poder ilimitado. Las primeras palabras de Cristo son tener fe en Dios. No tener fe en vuestra lengua o boca. En esto consiste la confesión positiva. Claramente Cristo le dice a Pedro, ¿cierto? Y a los discípulos también, dice, tened fe en Dios. Amén. Pero nunca le dijo a ellos que en su lengua, o boca, tuvieran un poder ilimitado de decirle a aquel monte que se mueva al mar. Ya, si no le dice tener fe en Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a ustedes, que también tenga fe en Dios. Después le dice que cualquiera que le dijera al monte que estaba a la vista, quítate y échate en el mar, no dudando en el corazón, así ocurriera. Aquellos que persisten con la idea de que esto se trata del poder de la lengua o de la palabra hablada, los invito a decirle literalmente a un monte que se mueva. Porque muchos dicen que, o también ocupan que dile a tu problema que se vaya. Amén. Porque muchas veces hemos escuchado, no solamente predicadores, hermano Miguel, sino a pastores, dígale a su problema que se vaya. Porque dice la palabra que cuando Jesús dijo que el monte se moviera, ¿cierto? Amén. Usan ese texto fuera de contexto. ¿Me entiendes? Entonces, claramente nosotros no le podemos decir a los problemas que nosotros tenemos que se vayan. Ya nosotros no tenemos el poder. Pero sí Cristo lo manda a tener fe en Dios. Amén. Eso es lo que le decía a los discípulos y sobre todo a Pedro. Es como si yo le dijera a ustedes, aquí en Lota y Corolla hay varios cerros o montes, ¿cierto? Amén. Vaya y párese al frente y dígale a ese monte que se mueva o se vaya al mar. A ver si el monte se mueve. ¿Ya? Vamos a continuar. Aquellos que persistían con la idea de esto, que se trata del poder de la lengua o de la palabra hablada, los invito cordialmente, literalmente, a un monte que se mueva. Si miramos bien la Biblia, los apóstoles jamás con una simple declaración trasladaron un monte. Por un lado, eso hubiera tenido sentido alguno. Se trata de algo simbólico. El monte representa los problemas. Tampoco vemos a los apóstoles dándole un énfasis desmedido a sus palabras. Es importante entender que Cristo no le está enseñando que con simples palabras pueden mover un monte o cambiar las circunstancias. Se trata de la fe que deben tener en Dios, y Él hará. De lo contrario, se hubieran dedicado a declarar 1000 cosas a su favor y todo se hubiera realizado. Los apóstoles no eran hombres ricos, eran hombres de bajos recursos. Con tan solo una declaración positiva, su realidad hubiera cambiado y se hubiera vuelto los más ricos de aquel entonces. Obviamente que todos conocemos la historia de los apóstoles, Amén. ¿cierto? Que algunos eran pescadores, no eran hombres ricos. Amén. Bien, continuamos. Si no con una simple declaración de fe, vamos a obtener lo que queramos. Una pregunta, ¿de qué sirve la oración a Dios? Como decía al principio mi hermano, si esta gente, ¿cierto?, empieza a decretar, ¿para qué está? Entonces rechazamos la oración a Dios. Como la Biblia nos manda a nosotros a orar, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos, por decirlo así, un ejemplo, ese poder para decirle a un monte que se mueva o a un edificio que se mueva, entonces no tendríamos para qué andar orando. Solamente diríamos la palabra, ¿ya? Que esa gente sea sana
¿cierto? Porque Dios, sí, también la palabra lo enseña que tenemos que orar por el prójimo, pero no a declarar o a decretar. Bien, continuamos. Entonces, en el versículo 23, no se trata de una enseñanza donde ellos debían ir declarando cosas para que su realidad y la realidad de otros fuera distinta y mejor. Se trata de una enseñanza de fe, enseñanza que los versículos posteriores termina en la oración. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Orando. Amén. Bien. Como te puedes dar cuenta, no está hablando de declarar o decretar cosas con la boca, atribuyéndole poder a la palabra hablada, sino en pedir con fe a través de la oración. El contexto ni siquiera está hablando de declaraciones de fe, sino de pedir con fe en oración. Como le dije anteriormente, ¿cierto? Uno tiene que estar orando. Esa es la enseñanza que Jesucristo le da a los apóstoles. Tener fe en Dios. Todo lo que nosotros pidamos en oración. Escucha bien, en oración sí. Lo que lo pidamos a Dios, obviamente, ¿cierto? Hay que hacerlo con fe, no dudando. A eso se refería Jesucristo cuando le enseña del monte, ¿cierto? Que se mueva hacia otro lugar, ¿cierto? Ese era el tema de una oración. Tener fe en Dios. Mi hermano Miguel, para que usted continúe con el tema. Amén, hermano Jonathan. Bueno, mi hermano explicó cada texto en su debido contexto. La palabra debe estudiarse Amén. Contextualmente. Básicamente existen dos contextos. Número uno, el contexto, digamos, menor, que son los versículos que están antes y después, ¿cierto?, del versículo que estoy leyendo o citado. Y número dos, el contexto mayor, que son todos los versículos de la Biblia en relación a ese versículo. Entonces, como bien decía mi hermano, para mucha gente, ese pasaje de Marcos es el pasaje, o es un pasaje favorito, el caballito de batalla. O sea, Jesús en ese pasaje nos está enseñando a declarar. Amén. Nos está enseñando a confesar, a decretar. En ese pasaje está hablando del supuesto poder que tenemos, ¿cierto?, en nuestra boca, lengua o palabra hablada. La verdad de las cosas es que eso es completamente falso. Como bien dijo mi hermano, Jesús está hablando de la oración, de pedir con fe en oración. Amén. Reitero lo que dije y lo que también dijo mi hermano. Hacemos énfasis. Declarar no es orar. Cuando usted confiesa, declara, decreta, ordena, usted no está orando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entiendo de que hay personas, hermano Jonathan, Amén, que realizan esta acción de forma inconsciente, sin ninguna mala intención. amén. Eso lo entendemos. Quizá hay alguien que en su hogar está diciendo, bueno, yo no lo hago con una mala intención. Y lo aceptamos, lo aceptamos. Yo creo que hay gente que lo hace de forma inconsciente. Así es, bendito Dios. Que no lo hace con una mala intención. Amén. Que no cree realmente que en su boca hay poder. Pero ahora, el gran problema es cuando yo creo de que mi boca o mi lengua, la palabra hablada, tiene un poder creativo. Es importante entender eso.
Mi hermano decía algo bastante claro. Con las palabras podemos edificar y destruir. Yo puedo animar a mi hermano, como él me puede animar a mí. Como por otro lado lo puedo desanimar o desalentar, ¿cierto? Y él a mí. ¿Ya? Pero ahora, de que yo le diga a usted, de que la Biblia enseña, de que tengo tanto poder que puedo crear realidades, permítame decirle de forma bastante clara de que le estaría mintiendo. Todos aquellos que enseñan eso están mintiendo. Están mintiendo. Amén. La Biblia no enseña eso. Amén. Hablamos del origen. Amén. Gloria a Dios. Estudia el nuevo pensamiento de Phineas Quimby. Estudie las enseñanzas de Kenyon, de Kenneth Hagin. Estudie lo que es metafísica. Y se va a dar cuenta de que a la gente se le enseña eso. Esto, número uno, parte en el pensamiento. Amén. Primero yo debo pensar positivamente. Amén, así es. Piensa positivamente. Luego debo declararlo eso. Recibirlo por fe. Y aunque me esté muriendo, debo contarle al otro que fui sano. Eso es completamente incongruente. Es contradictorio. Es surrealista o absurdo, hermano. Amén. Claro. Yo debo reconocer mis debilidades. Amén, así es. Número 6, último punto. Lo que debemos confesar o declarar y es efectivo. O sea, hay cosas, hermano, que debemos o podemos declarar. Y cosas que son efectivas. Cosas que están en la Biblia. ¿Cómo es eso? Observe. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se debe confesar el señorío de Cristo con relación a la salvación de nuestros pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, esto es cristocéntrico. Amén. Nunca antropocéntrico. ¿Ah? El gran problema de esta enseñanza es que hemos humanizado a Dios y hemos divinizado al hombre. Ese es el problema. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eso no nos gusta confesar. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano Jonathan? Amén. No, eso no. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesarle a Dios nuestros pecados diariamente. Eso no hay que confesarlo. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿En qué parte la Biblia dice que yo debo declarar sobre el otro? Que yo debo decretar. Recuerden que un decreto es una orden o decisión. Debemos confesarle nuestras ofensas al hermano que ofendimos o dañamos con la finalidad de pedirle perdón y así encontrar, ¿cierto?, la reconciliación. Eso debemos confesar. Amén. Recuerde que la confesión positiva tiene varias variantes o mutaciones, al igual que el COVID. ¿Ah? Entonces, hoy, a diferencia, por ejemplo, de lo que enseñó Kenyon, hoy ya se está decretando. ¿Ah? Ya se está ordenando. Claro, se le está dando poder a la palabra hablada. Hermano, Jesús ya lo hizo en la cruz. Eso es lo que te dicen. Jesús en la cruz conquistó la sanidad para tu cuerpo, conquistó las riquezas, siempre hablando de bienestar, siempre, siempre. Así que decláralo, ordénalo. Y a ti te dio el poder, le dicen a uno, y a ti te dio el poder de decretar, de ordenar estas cosas. Esto ya ocurrió, no es que tenga que ocurrir. Hermano, te están mintiendo, eso es mentira. Así es.
Eso es mentira. Eso no es cierto. Ahora, tengo un texto acá. Creo que el tiempo nos acompaña, hermano Jonathan. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. La ofrenda para los santos de Jerusalén. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A continuación, les presentaré un claro ejemplo de cómo los predicadores de la prosperidad sacan este texto de su contexto. Gloria Copeland expuso en su libro publicado el año 2012, La voluntad de Dios en la prosperidad, lo siguiente: usted tiene derecho a la prosperidad. Jesús trajo y pagó por ella. ¿Cómo se activan las bendiciones materiales que Jesús conquistó con su pobreza o sacrificio? Da $10 y recibirás 1,000. Da 1,000 y recibirás 100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? De una casa y recibirás 100 casas. O una casa que valga 100 veces la que dio. De un avión y recibirás 100 veces el valor del avión. De un carro y la devolución será todos los carros que van a usar durante toda su vida. En resumen, Marcos 10:30 es un tremendo negocio según ellos. A la luz del contexto bíblico, esta interpretación no es para nada correcta. Aplicación correcta del texto. Para quienes creen que las riquezas es un beneficio de Jesús, es un beneficio, digo, de la expiación, del sacrificio. 2 Corintios 8 conforma una sección que trata sobre la ofrenda de amor para la iglesia necesitada de Jerusalén. Este proyecto de amor era una pasión del apóstol y lo promovió con fuerza en las iglesias. 1 Corintios 16 digo, y 2 Corintios 9 habla de ello. 1. Pablo, a modo de motivación y ejemplo a seguir, le da a conocer a la iglesia de Corinto la sacrificada ofrenda de los hermanos de Macedonia, quienes desde su profunda pobreza hicieron una ofrenda generosa. 2. Pablo, a modo de motivación, ejemplo a seguir, les recuerda la mayor ofrenda de todas, la ofrenda o gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consistió la riqueza de Jesús? Al estudiar los evangelios rápidamente, nos damos cuenta que Jesús no fue rico cuando estuvo en el escenario de esta tierra. El apóstol Pablo no se refiere a la riqueza material, la cual está muy por debajo de la riqueza que tuvo Jesús. Pablo se refiere a la gloria preexistente de Jesús el Cristo. Hay textos que hablan de ello, Juan capítulo 1, versículo 1, Juan 8, 56, Filipenses capítulo 2, del versículo 6, 7, etc. Existen muchos textos. ¿La pobreza de Jesús tuvo como resultado la riqueza material para nosotros? Jesús renunció voluntariamente a las glorias del cielo para tomar forma de hombre y siervo, pero mantuvo su esencia divina. Jesús se hizo pobre. Hace referencia a su encarnación. 2. Hace referencia a su pobreza terrenal. Y 3. Hace referencia a su sacrificio por los pecados del hombre. La pobreza de Jesús, sacrificio de Jesús en otras palabras, nos enriqueció, en el sentido espiritual y eterno. Si Jesús pagó por nuestra prosperidad terrenal, ¿por qué los apóstoles no gozaban de una buena posición económica? Jesús no pagó por tu prosperidad terrenal, sino por tu salvación, y eso es mucho más que cualquier cosa material, o eso vale mucho más que cualquier cosa material. No existe ningún texto que enseñe que la prosperidad terrenal es uno de los beneficios del sacrificio de Jesús, pero sí innumerables textos enseñan que los beneficios de su sacrificio son reparar nuestra relación para con Dios y así gozar por una eternidad junto con Él. Amén. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos entender eso. Ahora, cuidado con algo. No estamos diciendo de que Dios no pueda bendecir a una persona.
Claro que Dios puede bendecir a alguien, Amén. pero lo va a hacer del modo correcto. Amén. Ese es el problema. Que estamos estableciendo falsos métodos, falsas estrategias para alcanzar la prosperidad. Amén. Este movimiento, palabra de fe, confesión de fe, está ligado a la teología, o mal llamada teología de la prosperidad. Ahora, mire, observe bien esto, observe cómo funciona esto. Mire, es muy fácil hablar de prosperidad entre gente próspera. Amén. Regularmente, la gente que se congrega en estas iglesias son personas prósperas. Así es. Algunos son profesionales, otros son hombres de negocios y así. Pero es gente, digamos, habituada a la prosperidad. Amén. Entonces, entre gente próspera es fácil hablar de prosperidad. Que se entienda próspero como gente trabajadora. No estamos descalificando a esta gente por si acaso. Entendemos por las escrituras que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero siempre Dios lo va a hacer de forma correcta. Ahora, que yo diga que la prosperidad terrenal es uno de los beneficios de la expiación es otra cosa. Eso es una mentira. La prosperidad terrenal, el materialismo. No, eso no. Así es. De lo contrario, ¿por qué los apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesús, no gozaban de riquezas? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué los padres de la iglesia no gozaban de riquezas? Entonces, entre gente próspera, hermano, es muy fácil hablar de prosperidad, hablar de decretos de prosperidad, etc. Pero ¿por qué no llevas ese mismo mensaje a países pobres como Haití, Camerún, a países donde la gente literalmente se está muriendo de hambre? Amén. ¿Sabes por qué ese mensaje no se lleva a esos lugares? Porque el mensaje no va a ser efectivo, porque no existe la materia prima que se llama dinero. Amén, así es. Ese es el tema. Amén, así es. Es lógica, hermano. Gloria a Dios. Es lógica. ¿Por qué ese mensaje? ¿O por qué la confesión positiva o el decreto de prosperidad, como le llaman algunos, no se predica en países como Haití, Kenia, Afganistán, en países donde la gente se está muriendo de hambre o en sectores donde la gente se está muriendo de hambre? ¿Por qué estos supuestos apóstoles y profetas no van a estos lugares a decretar prosperidad? Porque ellos no tienen cómo hacerlo. Amén. La gente no tiene cómo prosperar. A esta gente tú no le tienes que decretar prosperidad, sino que tienes que sacar de tu bolsillo, llevar una caja de mercadería, llevar algo. Eso es lo que nos pide el Señor. Amén. No decretar prosperidad. Gloria a Dios, amén, así es. Claro. Amén. También tenemos a tremendos vagos, por así decirlo. Gente que no quiere trabajar. Así es. Pero se le decreta prosperidad. Hermano, confía en el decreto. No, hermano, levántate temprano, sal a buscar trabajo para que así puedas sostener a tu familia. Deja de confiar en esos decretos absurdos que realmente no te van a llevar a ninguna parte. ¿Sabes a dónde te van a llevar? A tu propia ruina. Amén. Así Claro. es. Gloria a Dios. Esa es la palabra profética que recibimos. Trabaja. Si el decreto, yo siempre digo, si el decreto es una cuestión tan poderosa, si la confesión de fe es una cuestión tan poderosa, ¿por qué no decretamos o declaramos que vamos a dejar de pecar? Que vamos a ser tremendos hombres y mujeres de Dios. Y nunca vamos a pecar. Pero el enfoque, hermano Jordan, el enfoque, digo, siempre es material. Amén. Siempre es terrenal. Siempre es material. Sí, es verdad. Siempre. Amén. Claro, siempre. Sí. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Así es la gente hoy en día. Qué tremendo. Sí, pues. El poder del decreto. Algunos no mandan ni en su casa, pero pretenden mandar al Señor. Qué tremendo, ¿no? Así es.
¡Qué tremendo! La enseñanza de la confesión positiva indica que confesar la debilidad es aceptar la derrota, confesar la necesidad financiera es aceptar la pobreza y confesar la enfermedad es impedir la sanidad. Esto contradice claramente la armonía de las Escrituras. Mire, le voy a dar varios ejemplos para que usted no tenga miedo. Por ejemplo, el rey Josafat confesó que no tenía poder o fuerza para enfrentar la alianza del enemigo, pero Dios le dio una victoria maravillosa en 2 de Crónicas 20. Pablo confesó, digamos, su debilidad y entonces dijo que cuando él era débil era fuerte, porque la fuerza o el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Fue después de que los discípulos reconocieron que no tenían lo suficiente para dar de comer a la multitud y estuvieron dispuestos a admitirlo, que Cristo proveyó milagrosamente una abundancia de comida para ellos. Lucas capítulo 9, versículos 12 y 13. Fue después que los discípulos admitieron que no habían pescado nada, que Jesús los dirigió a una situación muy exitosa. Juan capítulo 21 del versículo 3 al 6. Estas personas no recibieron instrucciones de reemplazar sus confesiones negativas por confesiones positivas contrarias a la realidad. Declararon las condiciones exactamente como estaban ocurriendo, en lugar de fingir que eran otra cosa. A pesar de ello, Dios intervino maravillosamente, aunque declaraban lo que algunos llamarían cierta confesión o confesiones negativas. Comparar las Escrituras con las Escrituras hace claro que las expresiones positivas verbales no siempre tienen resultados felices, ni los comentarios negativos siempre tienen resultados infelices. Enseñar que los líderes en los primeros años de la iglesia, como Pablo, Pedro y Juan, no vivían en un estado constante de riqueza y salud, porque esta enseñanza no se había desarrollado, es ir muy lejos y contradecir la palabra de Dios. La doctrina solamente está completa y es fiable cuando se desarrolla dentro de la estructura de todas las enseñanzas de la Biblia entera. Amén. ¿Qué te parece? Conclusión. La confesión positiva no tiene respaldo o apoyo bíblico. Amén. No tiene, hermano. Así es. Si eres filósofo, curandero, mentalista, te puedo creer. Pero como cristiano no te creo. Como siempre ocurre, el texto es sacado de su contexto o forzado para decir algo que el orador cree o piensa. Cuando se considera cualquier doctrina, siempre es necesario preguntarnos si está en armonía con la enseñanza total de las Escrituras. La doctrina basada en un par de versículos o frases es muy seguro que dañe la obra del Señor. Muchas veces puede ser más perjudicial que los puntos de vista que rechazan enteramente las Escrituras. Alguna gente aceptará más fácil algo como verdad si está escrito en la palabra de Dios, aunque la enseñanza sea extrema o contradiga otros principios bíblicos. La palabra de Dios sí enseña grandes verdades como sanidad, provisión a los necesitados, fe y autoridad de los creyentes, pero no hay que abusar de estas verdades. En algunos casos, la gente se aleja de Dios en su totalidad cuando descubre que su énfasis exagerado no siempre corresponde a sus expectativas ni resulta en la liberación de sus problemas. Algo que todos queremos ser libres de nuestros problemas. Amén. La existencia en las diferencias de opinión es la razón de que los creyentes continúen diligentemente estudiando las Escrituras. Es la razón de que los siervos de Dios deben con fe declarar todo el consejo de Dios. Qué tremendo, hermano Jonathan. Amén. ¿Tiene respaldo bíblico la confesión positiva? No tiene respaldo bíblico, hermano. Amén. Así No es. tiene respaldo bíblico. Yo confieso, yo declaro, yo decreto
yo profetizo, yo arrebato, yo, porque en mi boca hay un milagro. yo. Hay un milagro. Amén. Qué tremendo. Recuerda que el movimiento Palabra de Fe es una doctrina cardinal o fundamental de la mal llamada, teología de la prosperidad. Recuerda siempre eso. Es por eso que tiene ese enfoque. Amén. ¿Ya? Ahora, no estamos diciendo que Dios no puede sanar a alguien. Dios es todopoderoso, hermano. Escúchame bien, Dios es todopoderoso. Amén. ¿Ya? Dios puede sanar a alguien. ¿Ah? Dios puede bendecir a alguien económicamente. ¿Ah? Amén, así es. No estamos diciendo que tener dinero es malo. No, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor, primera de Timoteo 6:10, al dinero. El amor al dinero, la codicia. Amar el dinero es pecado, es malo. ¿Y por qué dice raíz de todos los males? Porque ¿qué no se ha hecho por amor al dinero? Se ha matado, se ha violado, se ha robado, se ha mentido, etc. Así es. Así con la confesión positiva, recuerda, Phineas Quimby, hablando, digamos, de la parte eclesiástica o de la iglesia, William Kenyon, también tenemos a Kenneth Hagin y a un montón de personas más que se dedican hoy día a propagar esta doctrina. Los que citamos son los que más difunden Amén. esta enseñanza. Así Recuerda es. siempre esto, entre gente próspera es muy fácil hablar de prosperidad. Amén, así es. ¿Ah? Tenemos poder en nuestra boca, lengua, sí, pero no un poder creativo. No es un poder creativo. Recuerda, no es un poder creativo, no es un poder que te sirva para materializar supuestas promesas del Señor de sanidad, salud, cosas materiales. Con mi boca yo puedo destruir a una persona en términos psicológicos, por ejemplo, en términos emocionales. ¿Ah? Mis palabras también, como dice Salomón, pueden terminar siendo mi propia ruina porque me puedo meter en problemas, hermano. ¿O no? ¿Es así o no? Amén, así es. Qué tremendo, hermano Jonathan. Este es el segundo tema que entregamos en conjunto, hermano, esperando que sea de mucha bendición, ¿ya? Es imposible de que usted logre recepcionar todo el tema, pero bueno, ahí está la grabación. También aquí está el estudio. Usted puede contactarse conmigo o con mi hermano y recibir una copia, digamos, de forma completamente gratis. Ya estamos ofreciendo el material de forma completamente gratis. Amén. Realizamos el programa o lo que ofrecemos sin fines de lucro. Ya, sin fines de lucro. Aquí no estamos cobrando ni tampoco estamos diciendo, bueno, lo que sea su voluntad. No actuamos por lo menos de esa manera. Amén, hermano Jonathan. Amén. Bueno, gracias a Dios estuvo con nosotros, como siempre nos respaldó por segunda vez, tocando un tema en conjunto con mi hermano Miguel Vega, ¿cierto? Este tema para aclarar y sacar dudas a la gente del error. Nosotros acá no estamos condenando ni juzgando, pero más que nada nosotros lo pasamos a la escritura. Más que nada para decir a esta gente que salga de ese error, de esta confesión positiva que no es bíblica, ¿cierto? El yo declaro, yo decreto. Incluso he escuchado muchas veces, hermano Miguel, que uno tiene que reclamarle a Dios las promesas bíblicas. Entonces, para mí eso tampoco es algo consecuente de decirle así, que yo tengo que reclamarle cosas a Dios. Ya Jesucristo hizo un sacrificio tan grande para darnos salvación a nosotros.
Como decía el hermano Miguel, sí, Dios nos puede bendecir, pero conforme sea su voluntad. Sea su voluntad. Entonces, y eso, pues. Y también aclarar algo, que acá se predica la palabra de Dios, también se tocan temas expositivos para que no haya dudas, ya, porque bueno, soy bien consecuente y sincero. Recibí un llamado que me dijeron que predicáramos la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, claramente acá se está predicando la palabra de Dios. Contexto bíblico, ya este es un tema, ¿cierto? Todo es a la luz de la Escritura, ya, todo es a la luz de la Escritura. Acá nosotros nos vinimos con idea o ya se le ocurrió cuando llegamos acá, no se trata de eso. Esto es para que la gente salga del error, a la luz de la Escritura. Amén. A la luz de la Escritura. Porque si usted quiere ser engañado y no es leer la Escritura, como muchas veces caen en el error, porque mucha gente eso está pasando, por no leer la Escritura, por no escudriñar la Sagrada Escritura, que son palabras vivas y eficaces, caen en estas cosas, caen en el engaño, caen en la manipulación, como en el programa anterior, las caídas de espalda, ¿me entiendes? Entonces son cosas que uno va a ir exponiendo. Cada programa cristiano que hay en este canal tiene su pauta, ¿me entiendes? Entonces, bueno, como soy el conductor de este programa, le hago la invitación a mi hermano. Siempre, a todos los que he invitado por misericordia de Dios, siempre le he dicho que la palabra es lo más importante en el programa, ¿ya? Cualquier tema bíblico también se va a agradecer, ¿ya? Que sea todo conforme a la Escritura, ¿ya? Y estos movimientos y estas cosas hay que sacarlos del error a todos, hermano. Aquí se predica la palabra de Dios, con base bíblica, como les digo. Entonces, eso, pues. Entonces, claramente, si a lo mejor, ¿quién quiere escuchar? Un mensaje de milagro, de sanidad, de prosperidad, como muchos están acostumbrados a escuchar. Lamentablemente en este programa no va a escuchar eso. Si se puede predicar el plan de salvación y otras cosas más, sí, pero aquí esos mensajes no. Lo que usted quiere escuchar, lamentablemente no lo va a escuchar en este programa. Pero sí temas bíblicos. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día. Así que le voy a dar la oportunidad a mi hermano Miguel. Amén, hermano Jonathan. A ver, existe una rama de la teología que se conoce o llama apologética bíblica, ¿ya? Otros le llaman religiones comparadas, ¿ya? A ver, tenemos muchos textos bíblicos, los cuales respaldan, digamos, la apologética bíblica, o los cuales le dan origen a esto. Filipenses 1:17, Judas versículo 3. Yo creo que el más emblemático es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que estamos realizando en este momento es apologética bíblica, es decir, defensa de la fe. Y obviamente, al defender la fe, lo que ocurre es que se ataca, se contrarresta, digamos, la postura contraria. Ahora, cuando alguien dice, prediquen la palabra, ¿ya? Yo quiero saber a qué se está refiriendo esa persona. ¿Qué es predicar la palabra para usted? Claro, ¿qué es predicar la palabra? Ocurre, hermano Jonathan, que estos temas no son comunes o usuales. Entonces hay gente, entre comillas,
que está esperando lo común, lo usual, lo normal. ¿Lo logra entender? Amén. Como bien dijo mi hermano, nosotros no estamos sentados en este lugar para predicar, porque la palabra la estamos predicando. Yo no sé qué les ocurre a algunos, porque parece que escuchan lo que quieren escuchar. ¿O me equivoco, hermano Jonathan? Amén. Ese es el tema. Amén, así es. O sea, ¿cuántos versículos? Comencé con un versículo que es 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Luego cité versículos, cité historia, cosas que usted puede encontrar, hermano, con facilidad. Claro. Entonces, cuando yo le digo a alguien, predica la palabra, ¿cierto? Le estoy diciendo que no está predicando la palabra. Pero, ¿cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible de que no estemos predicando la palabra? ¿Sabe qué es lo que ocurre? Es que estamos predicando lo que a usted no le gusta. Ese es el tema. Estamos predicando en contra quizá de lo que usted cree o piensa. Ese es el asunto. Entonces es mejor decir, ¿cierto? Al llamar, hermano Jonathan o hermano Miguel, ¿sabe? No estoy de acuerdo, discrepo de lo que ustedes están hablando, discrepo de su postura. Amén. Pero no decir no están predicando la palabra, porque la palabra se está predicando. ¿Vamos a un video musical, hermano Jonathan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿A un video musical? Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir lejos de vicios y pecados. Bien, bueno, envío saludos a todas las personas que lo vieron, ¿cierto? A don Samuel, hermano, perdón, David Morales, hermana Gisela Vega, hermana Jenny Esther, y a todas las personas que lo vieron también por Facebook, la página oficial del canal. Le envío ricas bendiciones y saludos, y a toda la gente que lo ve de Lota, Coronel Conce, San Pedro, para todos aquellos también le envío ricas bendiciones. Mi hermano también. Amén. Saludos. Me despido. También quiero saludar a algunas personas. Le envío un saludo afectuoso a la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, al Instituto Bíblico de Expositores, al Instituto Bíblico El Shaddai, al Seminario Reformado Latinoamericano, a la Iglesia Bautista Reformada de Coronel, a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Lorenzo Arenas, al pastor Claudio Almagro de Valdivia, Chile, al pastor Vladimir Leguizamón de Córdoba, Argentina, al pastor Gonzalo Villanueva de Madrid, España, al hermano Gregorio Gómez de Villahermosa, Tabasco, México, a la hermana Lorena Cisterna de Lota, Chile, a la hermana Adriana dos Santos de Sao Paulo, Brasil, a la hermana Aura Hernández Cardona de Colombia, al ministerio Un Amanecer Glorioso de Ciénega, Colombia, al ministerio también evangelístico Kairos de Yumbel, y por último a la iglesia bautista Sola Escritura de Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por la atención prestada. Amén. Lo despedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.